Bien. Bien, vamos a iniciar el desarrollo del capítulo. El proceso de la motilidad comienza con el proceso de la masticación. Entonces, cuando nosotros ingerimos el alimento, vamos a realizar la masticación con la finalidad de formar el bolo alimentario. Una vez de que hemos formado este bolo alimentario, entonces vamos a permitir deglutir hacia la faringe. Entonces, la deglución tiene una primera fase, que es la fase oral, que es esta que estamos observando. Para que se realice esta fase oral es necesario, en primer lugar, la oclusión de los dientes, la oclusión de los labios, para generar una cámara en la cual van a producirse presiones superiores en la cavidad oral que sean capaces de enviar el bolo alimentario hacia la faringe. Adicional a la oclusión de los labios, vamos a tener la actividad de los músculos que están alrededor de la cavidad oral. Entonces, los músculos masticadores, el músculo buccinador y todos ellos van a generar una presión. Pero lo más importante en la fase oral es la actividad de la lengua. Como vemos, la lengua inicialmente se va a apoyar en el paladar duro. Al apoyarse en el paladar duro, forma este plano inclinado y al contraerse enérgicamente la lengua, impulsa el alimento hacia la faringe. En ese momento termina la fase oral de la deglución y se inicia la fase faríngea. En la fase faríngea, el alimento va a llegar hacia este órgano. Entonces, como respuesta a la llegada de ese órgano, los pares craneales, el quinto, el noveno, décimo pares craneales, van a enviar la información a nivel del bulbo raquídeo, específicamente al centro de la deglución. El centro de la deglución va a analizar esa información y como respuesta inmediata hacia el centro respiratorio va a generar una inhibición. Inhibe el centro respiratorio de 0,5 a 1 segundo. En ese periodo de tiempo, el centro de la deglución, a través del quinto, del séptimo, del ambiguo y el décimo segundo pares craneales, envía una información eferencial hacia los músculos faríngeos. Ya por anatomía ustedes bien conocen a estos 5 grupos musculares que están en la región faringo-laringe. Entonces, todos estos músculos van a ser ordenados para que se contraigan de una forma secuencial para proteger las vías respiratorias y para impulsar el alimento hacia el esófago. Entonces, producto de esa información, en primer lugar, observen cómo el paladar blando se ocluye. Entonces, separa la cavidad oral de la cavidad rinofaringea para evitar de que el alimento pueda retornar por las fosas nasales. Cuando no se realiza esta oclusión, probablemente ustedes han visto o lo han experimentado, cuando uno trata de hablar, reírse, ¿no? Si están deglutiendo, por ejemplo, arroz, muchas veces el arroz ha tenido que salir por las fosas nasales. Pero en condiciones fisiológicas, el alimento, el bolo alimentario, es impulsado hacia la faringe inferior. Luego de este proceso, inmediatamente lo que va a hacer es el ascenso de la laringe. La laringe va hacia arriba y hacia adelante. Este mecanismo de movimiento de la laringe hacia arriba y hacia adelante protege a las vías respiratorias para que el alimento no pueda ingresar a dichas vías. Por consiguiente, este es el mecanismo protector más importante para las vías respiratorias. Otro proceso que se va a producir en estos momentos es la contracción de los músculos faríngeos. Entonces, todos estos músculos faríngeos, sobre todo los faríngeos de la parte media y de la parte inferior, van a impulsar el bolo alimentario hacia el esófago. Y el esófago, para poder continuar con la motilidad, inmediatamente relaja el esfínter esofágico superior.
al relajar el esfínter esofágico superior, observamos cómo el bolo alimentario va progresivamente alcanzando el esófago y va abandonando la faringe. Acá termina la fase faríngea de la deglución. En esta fase faríngea de la deglución, entonces, lo más importante es proteger las vías respiratorias e impulsar el bolo alimentario hacia el esófago. El alimento llegó al esófago. ¿Qué ocurre en el esófago? Cuando el alimento pasa de la faringe al esófago, para estudiar los mecanismos de respuesta se han colocado electrodos. Acá observen el electrodo en la faringe, en el esfínter esofágico superior, cuerpo medio, cuerpo superior, cuerpo medio, cuerpo inferior y en el esfínter esofágico inferior. Y todos estos electrodos van a ir transmitiendo hacia una pantalla las ondas que se van generando. Acá podemos observar, cuando hemos deglutido, ya la faringe experimenta una contracción. Entonces, inmediatamente después de una deglución, aparece la contracción de la faringe. Cuando se contrae la faringe, simultáneamente observamos que este electrodo, el número 5, va registrando la relajación del esfínter esofágico superior. Una vez de que el alimento ha pasado el esfínter esofágico superior, inmediatamente esa onda de contracción de la faringe se transmite al esófago y vemos cómo ahora es avanzado esta onda hacia el esófago superior, luego va progresando con un peristaltismo hasta alcanzar el esfínter esofágico inferior. Mientras esto va ocurriendo en la parte alta del esófago, ¿qué ocurre en la parte inferior? Acá podemos ver el registro del electrodo número 1. Podemos observar que temporalmente, al momento que se realiza la deglución, inmediatamente el esfínter esofágico inferior se relaja. Observen cómo se va relajando y esta relajación va a durar hasta la siguiente deglución. Luego de ello, inmediatamente se contrae el esfínter esofágico inferior para reproducir lo que hemos mencionado. La deglución se transmite hacia el esófago, hay un peristaltismo que nuevamente va a alcanzar y pasar el esfínter esofágico inferior. Como estas ondas son las primeras en registrarse, se les ha denominado ondas primarias. Por consiguiente, ¿qué características tienen las ondas primarias? Las ondas primarias se producen luego de una deglución del alimento. Son peristálticas porque avanzan a todo lo largo del esófago, de la parte cefálica hacia la parte caudal. Generan una presión promedio de 50 milímetros. Entonces, esta es la forma como trabajan las ondas primarias. Pero las ondas primarias no son suficientes para que el alimento llegue al estómago. Acá vemos una fluoroscopía cronometrada. Acá en la parte media vemos el registro de la actividad de los electrodos ahora en todo el esófago. En este caso, para estudiar las ondas secundarias se han colocado cada 3 centímetros electrodos a todo lo largo del esófago. Y acá vemos sus registros y las presiones. En la fluoroscopía se ha dado de deglutir un sorbo de bario. Entonces, noten, en el primer segundo del sorbo de bario, esto alcanza una columna de bario con una región en la cabeza del bario y una región de la cola. Vemos de que el bario al 1.5, 3.5 va avanzando progresivamente y más o menos a los 10 segundos y a los 13.8 segundos en este estudio ya alcanzó el bario al estómago. Pero la presencia del bario en el lumen esofágico, ¿qué genera? Eso nos va a informar los electrodos. Y acá tenemos el registro. Vemos de que cuando el esófago contiene bario, inmediatamente se contrae. Seguimos viendo. Acá sigue conteniendo el bario, aparece otra contracción. Hay bario, aparece otra contracción y así sucesivamente. Por tanto, ¿qué caracteriza a las ondas secundarias esofágicas? Primero, no son dependientes de la deglución. Dependen del contenido del lumen esofágico. Y cualesquiera que sean
el lugar a todo lo largo del esófago van a generar una onda, como podemos ver el registro en esta parte central. ¿Cuál es la presión que genera? 100 milímetros de mercurio. Entonces, estas ondas secundarias, como podemos observar, sí son muy eficientes para hacer avanzar todo el contenido del esófago hasta que después de 8.5 segundos ya noten de que en el esófago ya no hay contenido de bario, porque todo el bario ha pasado hacia la cavidad gástrica. Este mecanismo, a través del cual las ondas primarias y secundarias trabajando conjuntamente permiten la progresión del alimento dentro del esófago hasta alcanzar la cavidad gástrica, eso se llama el aclaramiento esofágico. Entonces, después de una deglución y hayan transcurrido 10 o más segundos, inmediatamente el esófago estará libre de cualquier contenido de alimento que hayamos deglutido. Entonces ya tenemos ahora el alimento que llegó al estómago y ha pasado por el esfínter esofágico inferior. Pero la deglución fisiológicamente no se da como hemos mencionado. Uno deglute, después de un tiempo, volvemos a realizar otra masticación, otra deglución. Hay un momento fisiológico en el cual tenemos la necesidad de realizar movimientos deglutorios muy frecuentes, a alta frecuencia. ¿Ok? Acá se está registrando en 5 segundos, noten varias degluciones. ¿Qué ocurre? Esto es muy común desde el punto de vista práctico para que puedan ustedes imaginarse cuando uno va a tomar un líquido, un vaso de agua, por ejemplo. Entonces, en esas circunstancias vamos a deglutir nosotros constantemente y a una frecuencia muy alta. Entonces, estos movimientos deglutorios, ¿qué respuesta producen en el esófago? Acá podemos observar que el esfínter esofágico superior también se relaja concomitantemente a cada deglución. Una deglución se relaja, ¿eh? Hay un sincronismo de apertura del esfínter esofágico superior. Pero ¿qué ocurre a todo lo largo del cuerpo? Observen que a todo lo largo del cuerpo durante estos 5 segundos donde se han realizado muchas degluciones y se ha relajado el esfínter esofágico superior, en el cuerpo no se generan ningún tipo de contracción. Es decir, el esófago está relajado. ¿Y con qué finalidad el esófago en todo el cuerpo está relajado? Para ofrecer menos resistencia a la llegada, en este caso, del agua que hemos mencionado, y de esta manera la velocidad del tránsito sea bastante rápido para alcanzar el estómago. Pero durante todo este periodo, desde el inicio de la primera deglución rápida hasta la última deglución rápida, el esfínter esofágico inferior, observen que se mantiene relajado. Y después de la última deglución rápida, se producen los fenómenos que hemos conversado. Acá vemos que inmediatamente después de la deglución aparece la onda primaria y esta onda primaria ya prácticamente es de tipo peristáltica. Este mecanismo a través del cual nosotros vamos a deglutir con una frecuencia alta, eso se llama la inhibición deglutoria. Entonces, durante la inhibición deglutoria se facilita la llegada de la deglución, de lo que estamos deglutiendo rápidamente, para que alcance también rápidamente el estómago. Entonces, esta es una característica fisiológica muy importante del esófago durante esos periodos en los cuales deglutimos muy rápidamente. El esfínter esofágico inferior, recuerden, es un esfínter fisiológico, no anatómico. Al ser fisiológico no anatómico, las fibras que están constituyendo este esfínter son sensibles a hormonas, a neurotransmisores y alimentos. Acá tenemos todas las hormonas que van a estimular la contracción y en este otro, en el lado derecho, los que disminuyen la contracción. Por ejemplo, entre los que estimulan la contracción, las hormonas más conocidas, vamos a tener a la gastrina, la vasopresina, calcitonina, y a los que relajan el esfínter esofágico inferior, desde el punto de vista hormonal, la colecistoquinina, el BIP, el I-glucago, el estrógeno y la progesterona. Hay una cantidad de neurotransmisores que van a favorecer la contracción
y este segundo grupo, la relajación. Los alimentos que ingerimos. Si nosotros ingerimos proteínas, estas proteínas lo que hacen es favorecer la contracción del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo. Y si se consume grasas, chocolates, menta y alcohol, estos van a relajar el esfínter esofágico inferior, por consiguiente también condicionando y favoreciendo el reflujo gastroesofágico. En condiciones fisiológicas, tenemos un reflujo normal que no produce molestias, pero cuando ese reflujo supera el rango normal, pasa a una enfermedad que se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde el paciente comienza a sentir, ¿no?, que el alimento regresa del contenido gástrico hacia el esófago, hay una regurgitación, producto de esa regurgitación ácida, el esófago responde con un síntoma que viene a ser la pirosis. La pirosis es el ardor retroesternal que presenta la persona durante el reflujo gastroesofágico. Entonces, como acá vemos cuán importante es este esfínter para evitar el reflujo gastroesofágico patológico. La gestación es un hecho fisiológico. Acá tenemos el registro del esfínter esofágico inferior en la gestación. Acá tenemos las presiones, una presión que en este caso va de entre 10 a 30 milímetros de mercurio, y vemos acá qué sucede en la gestación. Acá tenemos a la 12ª semana de gestación y acá tenemos en la 36ª semana de gestación. Vemos que hay una disminución progresiva hasta alcanzar un nivel determinado, y luego del parto medimos la presión del esfínter esofágico inferior y retorna en los rangos normales. ¿Okay? Entonces, la mujer tiene ese mecanismo adaptativo durante la gestación, a pesar de que el esfínter esofágico inferior disminuye de presión, no van a experimentar molestias si se produce el reflujo gastroesofágico. Acá vemos una endoscopía desde la parte inferior, acá vemos de color negro, se ve cómo está ingresando el endoscopio a la unión gastroesofágica. Acá vemos mucho mejor, acá vemos los pilares de la región cardial, que no hay un espacio, ¿ven? Acá todo el equipo está totalmente comprimido en este caso, en condiciones normales. Entonces, cuando este esfínter se relaja demasiado, ya entramos a la hernia hiatal. Y acá vemos ya cómo la hernia hiatal puede llegar hasta ser un grado del tipo 4. Cuando ya existe esta hernia hiatal, lógicamente el contenido gástrico va a regurgitar con mucha facilidad durante la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Cuando el alimento alcanza el estómago, ahora vamos a referirnos a todos los mecanismos que ocurren en el estómago con la llegada de los alimentos. Acá podemos observar que luego de la masticación los alimentos tienen diámetros diferentes, desde diámetros pequeños, medianos y un poco más grandes. Entonces, en este primer momento, el estómago tiene un efecto de ser un receptor, un órgano receptor del alimento. Y el estómago es elástico. Por consiguiente, a medida de que va llegando el alimento, el peso del alimento va distendiendo las paredes, y esa distensión es captada por los mecanoceptores. Estos mecanoceptores, fundamentalmente los que están en la región del fondo gástrico, van a responder con un mecanismo que se llama el mecanismo de acomodación o relajación receptiva. Entonces, ¿en qué consiste la relajación receptiva? La relajación receptiva consiste en los fenómenos que ocurren en el estómago cuando llegue el alimento, con la finalidad de que el estómago pueda contener la mayor cantidad de alimento posible sin aumentar la presión intragástrica considerablemente. Por tanto, esto nos permite a la mayoría de nosotros, en promedio, máximo hasta 3 litros que el estómago pueda contener de alimentos. ¿Okay? Entonces, este es un mecanismo de tipo respuesta mecánica. Pero, ¿qué ocurre en las células, en los nervios de esta parte del fondo?
Una vez de que se ha detectado la distensión, se envía la información a la médula y la médula envía la información eferente para que se relaje la musculatura del fondo gástrico. Acá estoy señalando en un estadio basal el fondo gástrico y en la línea punteada podemos observar cómo ha alcanzado la acomodación. Le genera un espacio adicional para que el estómago pueda contener mayor alimento. Para que se relajen los músculos de esta región del fondo, se liberan neurotransmisores, como por ejemplo el óxido nítrico, el adenosintrifosfato, el polipéptido intestinal vasoactivo, la dopamina y, y también se pueden liberar el BIP, el polipéptido intestinal vasoactivo. Entonces, todos estos componentes favorecen la relajación del fondo gástrico para que se genere la acomodación del alimento y ese mecanismo se llama la relajación receptiva. ¿Podemos cuantificar? Sí, por supuesto, podemos cuantificar la relajación receptiva. Vamos a medir la presión intragástrica cuando vamos ingiriendo determinados volúmenes de alimentos. En condiciones fisiológicas, si nosotros ingerimos hasta 1 litro de el alimento, entonces vemos como la presión intragástrica se incrementa muy levemente. En este caso, hasta 4 milímetros de mercurio. Lógicamente, esto va a depender del alimento que ingerimos. ¿Ok? Ahora, si nosotros ingerimos 2 litros, vemos acá, y se habrá incrementado hasta 10 milímetros de mercurio. Si llegamos a nuestra capacidad fisiológica máxima, que es de 3 litros, entonces vemos de que se ha alcanzado una presión intragástrica promedio de 14 milímetros de mercurio. Por tanto, durante toda la ingesta de un alimento, vemos que la presión que se ha incrementado es muy pequeña. Y esto permite de que el estómago pueda almacenar la mayor cantidad de alimentos que no sea posible. Ahora, ¿qué ocurre cuando hemos llegado a nuestra máxima capacidad gástrica de la relajación receptiva? En este caso ya van a actuar una serie de respuestas que van a generar lo que se denomina la plenitud gástrica o la saciedad fisiológica. ¿En qué consiste esto? En términos sencillos. Es cuando uno está ingiriendo el alimento, seguimos ingiriendo el alimento y un momento en que uno ya no puede más. Ese es el momento en el cual la relajación receptiva alcanzó nuestra máxima capacidad de tolerancia. Y uno que expresa, ya no quiero más alimentos porque me siento lleno. Entonces, eso va a experimentar una experiencia de saciedad y vamos a dejar de ingerir los alimentos. Por tanto, el estómago es un órgano muy importante para regular qué cantidad de alimentos nosotros vamos a ingerir. El estómago va a poner freno cuando prácticamente se ha llegado al umbral de la relajación receptiva gástrica. La relajación receptiva gástrica depende del nervio vago. Si el nervio vago está lesionado, se va a alterar la relajación receptiva, como es en este experimento. En este experimento que podemos ver nosotros acá, se ha realizado la vagotomía en un paciente y vamos a comparar contra un individuo sano. Los mismos parámetros. Vamos a medir la presión intragástrica o intraluminal. En este caso se han medido en centímetros de mercurio. Y vamos a observar qué va ocurriendo cuando se van administrando volúmenes progresivos. Entonces, al inicio podemos ver que la presión intragástrica en la persona que se ha realizado la vagotomía en amarillo y el control en rojo es la misma. Se administran 200 y aún no comienza a observar un diferencial. Cuando administramos hasta 600 mililitros, acá sí es muy evidente el diferencial. Vemos de que en las personas control más o menos hasta 800 no se incrementa la presión y luego de 800 a 1000 se va incrementando ligeramente. Pero en el que ha sido vagotomizado, note de que ya a los 200 mililitros la presión intragástrica se va elevando rápidamente y con 800 ya llegó prácticamente a su máximo nivel.
Por tanto, una persona a la cual se ha realizado la vagotomía, ¿qué referirá? Se va a llenar más rápidamente con poco alimento. Entonces, estos pacientes expresan, ¿y qué dicen? Doctor, es que me han realizado la vagotomía, como poco y ya me siento lleno rápidamente. Entonces, esto nos explica de que los vagotomizados alcanzan muy rápidamente la relajación receptiva máxima y de esta manera experimentan saciedad. Y siempre se van a estar liberando pues estos neurotransmisores, como hemos dicho, el BIP, el óxido nítrico, la dopamina y el adenosín trifosfato. Este concepto de la relajación receptiva ha permitido, por ejemplo, en los pacientes que son obesos, darles una alternativa para que tengan un umbral máximo de consumo de alimentos. Entonces, actualmente, por ejemplo, se les ofrece introducir en el estómago el balón intragástrico. El balón intragástrico se introduce lógicamente desinsuflado, luego se insufla y es toda una técnica, pero acá lo que quiero mostrarles es cómo se utiliza este concepto de la relajación receptiva para que los pacientes obesos con alimentos en menor volumen experimenten saciedad y por consiguiente esto los pueda ayudar a disminuir de peso. Entonces, cuando se ha administrado este balón, ven acá el balón ya insuflado, el balón tiene características muy especiales de flotación, viscosidad, resistencia, etcétera. Ya eso sí he estudiado técnicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está insuflando el aire y vemos cómo el balón se va elevando hacia la parte alta del estómago. Y acá podemos ver ya cómo el balón está en la parte alta. Si ingerimos cualquier otro alimento, líquido o sólido, esto va a hacer flotar como una balsa a este balón va a alcanzar el fondo gástrico, va a presionar al fondo gástrico y va a desencadenar tempranamente el mecanismo de saciedad. Entonces, esto es una forma como nosotros podemos utilizar un concepto fisiológico para diseñar una tecnología y ayudar a los pacientes obesos. Ahora, el estómago en la realidad es un órgano que funciona como una bomba. ¿Por qué? Porque va a generar presión, va a triturar los alimentos y luego los va a expulsar hacia el intestino delgado. Pero, ¿qué es lo que determina esta capacidad del estómago para almacenar, para moler y producir la evacuación? En el estómago, si colocamos electrodos en el fondo, cuerpo superior, cuerpo medio, cuerpo inferior, antro distal y antro proximal, y conectamos a electrodos, vamos a ir registrando ahora la actividad eléctrica. Entonces, al registrar la actividad eléctrica es muy semejante cuando registramos la actividad eléctrica del corazón. Cuando realizamos el gráfico de la actividad eléctrica del corazón, ya sabemos, nos aparecen unas ondas, etcétera, con todas las características. Pero, ¿qué ocurre en el estómago? Si colocamos electrodos en el estómago en estos lugares que he mencionado, podemos observar que el electrodo número 2 es donde se genera la actividad eléctrica. El electrodo número 1, observen, no genera actividad eléctrica, es isoeléctrico a todo lo largo del registro. Pero en el lugar 2, en esta zona, se genera una onda eléctrica y posteriormente va viajando a los otros electrodos distalmente y luego de un periodo de tiempo aparece otra onda y así sucesivamente. Y si esto lo cuantificamos, vamos a ver que en un minuto van a aparecer 3 ondas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que en este lugar hay un marcapaso, el que va a generar la actividad eléctrica y va a gobernar la actividad de contracción. Por eso se llama, eso es el marcapaso primario en el estómago. Está localizado en la curvatura mayor hacia la parte alta en el tercio superior. Si analizamos en este lugar, en el marcapaso, ¿qué encontramos? Ahí vamos a identificar a unas neuronas. Entonces, estas neuronas que están representadas acá en el gráfico tienen el nombre de las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal tienen la
capacidad de despolarizarse espontáneamente, alcanzar un ritmo para transmitir esa información eléctrica a la capa muscular. Vemos que acá la capa muscular va a recibir esa información. Y adicionalmente, esa información eléctrica también va a interactuar con el sistema autónomo, el sistema neuroentérico que tiene la estructura del tubo digestivo. Entonces, le transmite la actividad eléctrica a los músculos lisos y como estímulo inmediatamente que va a producir en el músculo liso su contracción. Por consiguiente, ahora sí ya tenemos el concepto más claro. Hay un control eléctrico, una actividad eléctrica, luego hay una actividad mecánica y eso se debe al estímulo que genera el marcapaso con las células intersticiales de Cajal. Bien, como se genera una actividad eléctrica, lógicamente ahí se va a producir despolarización y repolarización. Y acá podemos ver fácilmente. Este es el potencial de membrana, hay una despolarización. ¿Ok? Durante la despolarización vemos que hay un ingreso de calcio de la parte externa hacia la parte interna. ¿Ok? Entonces, eso ocurre a nivel neuronal. Luego viene la relajación, luego viene la fase de repolarización. Acá tenemos la repolarización y nuevamente potencial de membrana, despolarización, repolarización. Ya sabemos que en el proceso de despolarización hay un aumento de calcio y en el proceso de repolarización hay una salida del potasio hacia la parte externa de las células intersticiales de Cajal. Entonces, esto es lo que va ocurriendo en el marcapaso. Como generan ondas, esto también lo podemos cuantificar. Se pone un umbral y se van a registrar dos ondas en el marcapaso. Acá vemos que hay unas ondas que no superan este umbral, pero hay otras ondas que superan el umbral. Acá vemos la primera onda que supera el umbral y a esta onda que supera el umbral se llama potencial de acción. Y acá vemos otra onda lenta con múltiples potenciales de acción. Entonces, ¿para qué se generan estos potenciales de acción? Lo vamos a registrar ahora. ¿Qué sucede en el músculo? En la parte inferior vemos el registro de la contracción del músculo. Entonces decimos, cuando se genera una onda lenta, no hay contracción en el músculo. Cuando se generan los potenciales de acción o potenciales de espiga, hay contracciones. Y acá vemos contracciones. Y estas contracciones dependen del número del potencial de acción. Noten, acá con un potencial de acción hay esta contracción con esta intensidad y con esta amplitud. Con múltiples potenciales de acción, vean que hay una gran contracción con una gran intensidad y con una gran amplitud. Por tanto, si nosotros observamos contracción en el estómago, lógicamente que ya ocurrieron un potencial de acción sobre unas ondas lentas. Entonces, las ondas lentas son las que no superan el umbral y no generan contracción. Una onda lenta con su potencial de acción son las que van a generar las contracciones con una intensidad y una amplitud determinada. ¿Podemos nosotros modificar a estas ondas lentas y a los potenciales de acción? Sí, por supuesto. Entonces, acá vemos el registro de los potenciales de membrana. Acá vemos a las ondas lentas, en reposo, ya saben, no hay contracción. Y podemos manipular nosotros farmacológicamente o fisiológicamente. Nosotros, si queremos generar más potenciales de acción, vamos a generar a través de los estímulos que desencadenen la despolarización. Por consiguiente, ¿cuáles van a ser esos estímulos que van a favorecer la despolarización? La distensión del estómago, si aplicamos acetilcolina o si producimos una estimulación del sistema parasimpático. Entonces, en estas condiciones hay mayor despolarización y por consiguiente mayor contracción. ¿Qué sucede si nosotros queremos relajar ese músculo? Eléctricamente tenemos que generar una hiperpolarización.
hiperpolarización. Y esta hiperpolarización lo vamos a conseguir con la estimulación del sistema noradrenérgico y del sistema simpático. Si administramos noradrenalina, se relaja el músculo porque estamos hiperpolarizando. Y si estimulamos el sistema simpático, se relaja el músculo porque estamos realizando la hiperpolarización. Por tanto, el músculo liso del tubo digestivo siempre va a estar en contracción y en relajación. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre en el estómago cuando ya hemos ingerido el último sorbo del alimento? Todo el contenido en el estómago, acá vemos, el estómago está ya lleno, ya se completó la capacidad gástrica, se generan en el estómago contracciones peristálticas del antro. Entonces, este estímulo, la presencia de este alimento, va a generar la contracción acá, en el antro. Esta contracción va viajando hacia el píloro y esto también va impulsando el alimento hacia el píloro. Y acá podemos ver nosotros cómo parte del alimento que tiene ya el diámetro para poder alcanzar el duodeno se va evacuando. En cambio, los alimentos que aún todavía no pueden superar el píloro van a experimentar una retropropulsión. Y esa retropropulsión va a ser muy intensa cuando se cierra el píloro. Al cerrarse el píloro, le ofrece una gran resistencia a esta contracción y esto realiza la molienda. Y es al realizar la molienda, en el estómago se genera esta fase de retropropulsión. Entonces, la peristaltis del antro genera, en primer lugar, la fase de propulsión, la fase del vaciamiento y la fase de retropropulsión. Y estos se van simultáneamente reproduciendo secuencialmente hasta que el estómago va a quedar vacío. Para la contracción gástrica hay fases, hay diferentes tipos de contracciones. Hay 3 tipos de contracciones a las cuales se les ha llamado el complejo motor migratorio. Este complejo motor migratorio es el que va a garantizar el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué caracteriza a este complejo motor migratorio? Caracteriza, ¿por qué? Su nombre, como lo dice. Complejo porque tiene fases. Motor porque produce contracción. Migratorio porque va desde la región del antro hasta la válvula ileocecal. ¿Qué caracteriza a la fase 1? Acá tenemos la fase 1. Desde este punto que estoy señalando hasta este otro punto. Acá hemos representado la duración. ¿Cuánto dura esta fase 1? De 45 a 60 minutos. Durante la operación, cuando abrimos el abdomen o a través de cirugía laparoscópica actualmente, vamos a observar que el estómago llega a un momento en que no está contrayéndose, está quieto el estómago. Cuando vemos que el estómago está quieto, entonces inmediatamente deducimos nosotros que el estómago está en fase 1. ¿Cuánto tiempo va a durar esa fase 1? De 45 a 60 minutos. Pasa a la fase 1 y se ingresa a la fase 2. Esta fase 2 ustedes pueden observar desde este punto hasta este otro punto que estoy señalando. Y acá identificamos contracciones, vean, contracciones de intensidad y amplitud totalmente diferentes. Unas mayor amplitud e intensidad, otras pequeñas y otras muy pequeñas. Vemos de que acá no hay un ritmo. Las contracciones no tienen un ritmo en la fase 2. Esto nos indica de que en la fase 2 las contracciones van a ser muy irregulares. Entonces, de lo que estaba quieto el estómago, y de un momento a otro vemos de que ya aparecen contracciones, pero muy irregulares. Eso nos indica que estamos en la fase 2. ¿Cuánto tiempo va a durar estas contracciones irregulares? Entre 20 a 30 minutos. Luego de la fase 2 continúa la fase 3. Y vean que esta fase 3 va desde este punto hasta este otro punto. Acá sí podemos ver de que hay un ritmo. Noten, hay ritmo en las contracciones. Todas las contracciones tienen la misma intensidad y la misma amplitud. ¿Ven? Por consiguiente, en este momento visualizaremos de que el estómago se contrae enérgicamente. Es por ello de que a esta fase 3 muchos autores dicen que este es el sístole antral,
porque se contrae como el corazón durante la sístole. ¿Cuánto tiempo va a durar esta fase 3? Acá tenemos de 5 a 15 minutos. Y estas fases se van a ir sucediendo una tras otra hasta que el estómago va a quedar totalmente vacío. Cuando el estómago queda vacío, desaparece el complejo motor migratorio. ¿Qué otros factores, aparte de estas contracciones fásicas, van a regular el vaciamiento gástrico? El alimento que nosotros hemos ingerido. En esta representación vemos el diámetro del píloro, acá vemos el diámetro del píloro cuando se ha ingerido grasa, se ha ingerido proteínas, se ha ingerido carbohidratos y una solución salina. Y en este lado vemos la presión luminal. ¿Sí? Entonces decimos, ¿qué sucede cuando ingerimos una solución salina? Acá vemos el volumen que se ha ido administrando progresivamente y acá vemos las relajaciones y contracciones, por consiguiente, el número de evacuaciones. Entonces decimos, cuando se administra una solución salina, vemos que en la línea entrecortada, esto experimenta relajación, se contrae, se relaja. Entonces vemos de que hay 1, 2, 3 relajaciones más o menos durante este periodo de tiempo. Esto genera vaciamientos. Cuando se relaja, noten, se evacúa el estómago. Acá se relaja, se evacúa el estómago, se relaja, se evacúa. Entonces acá vemos de que hay una buena frecuencia de vaciamiento. Vamos a los carbohidratos. Cuando ingerimos los carbohidratos vemos relajaciones 1, 2, 3, 4 muy parecidas a la solución salina. Entonces acá decimos de igual manera, el vaciamiento gástrico también es relativamente rápido. Cuando ingerimos proteínas, ¿ven? De acá comienza un poco a enlentecerse el vaciamiento gástrico. Hay 1, 2, 3 relajaciones. La línea interpunteada es la variación del diámetro. Y las líneas con los círculos que están interpuestos es el vaciamiento. Acá vemos el vaciamiento de proteínas también es rápido. Pero lo que llama más la atención es cuando ingerimos los alimentos grasos. Noten, cuando ingerimos los alimentos grasos en el mismo periodo de tiempo, el píloro se relaja 1, 2 veces. Por consiguiente, el vaciamiento gástrico es bastante lento. Conclusión, los alimentos grasos abandonan más lentamente el estómago, en cambio, las proteínas y los carbohidratos se evacúan más rápido y mucho más rápido se evacúa la solución salina. Entonces, este es otro factor importante a tener en cuenta en el vaciamiento gástrico. ¿Qué otros factores van a regular el vaciamiento gástrico? La osmolaridad del alimento que hemos ingerido y el valor calórico del alimento. Entonces, acá tenemos este experimento. Se ha administrado este volumen, ¿no? De 3 alimentos, hipertónico, hipotónico y un isotónico. Luego de un periodo de tiempo, vemos la evacuación. La primera curva nos está graficando del de la solución isotónica que la evacuación es rápida. La solución hipotónica es mucho más lenta y mucho más lenta aún viene a ser una solución hipertónica. ¿Qué valor práctico tiene este conocimiento fisiológico? Nos indica de que los alimentos hipertónicos, por ejemplo, los alimentos muy salados, abandonan más lentamente el estómago. Permanece más tiempo el alimento en el estómago. Y esto es fundamental que lo recuerden. Entonces, los alimentos salados, al retener más tiempo el alimento en el estómago, pueden ser factores de riesgo, como ocurre cuando se estudia el cáncer gástrico. En los pacientes que son portadores de cáncer gástrico, se ha visto de que ellos han tenido un historial de consumir alimentos muy salados. Entonces, epidemiológicamente, ya estudiando al cáncer gástrico, tiene un valor muy importante este conocimiento fisiológico. Los alimentos hipertónicos, al retener más tiempo el alimento salado en el estómago, le van a producir más daño. Y si ese alimento tiene sustancias cancerígenas como son los nitritos,
¿no? O derivados del nitrito. Entonces, la nitrosamina y las nitrosamidas, que son cancerígenos, por ejemplo, en ese paciente que come muy salado y ese alimento tiene nitrosamidas, va a exponer por más tiempo su estómago a este elemento cancerígeno. Esa es la explicación que tendríamos que rescatar de un concepto fisiológico muy importante. Entonces recomendemos que la familia consuma un alimento que sea del tipo isotónico. Los alimentos salados son dañinos para la salud. El otro valor, del valor calórico de los alimentos, ya lo hemos mencionado anteriormente. Los alimentos grasos, 1 gramo producen 9 kilocalorías, los carbohidratos y las proteínas promedio 4 kilocalorías. Y hemos visto cómo los alimentos grasos se retrasan más en el vaciamiento, en cambio los carbohidratos y las proteínas se evacúan más rápidamente. Pero ¿qué ocurre si nosotros consumimos glucosa en diferentes concentraciones? Acá se dan 3 soluciones con cargas de glucosa diferente y se va a comparar con una solución fisiológica. Ya sabemos que la solución fisiológica se evacúa más rápidamente, pero observemos, esta solución de 0,2 kilocalorías, de 0,5 calorías, el que tiene menor kilocalorías se evacúa más rápido, el que tiene mayor kilocalorías más lento. Y este valor calórico es fundamental porque el estómago va a tener una capacidad de vaciamiento de 1 a 4 kilocalorías por minuto. Por tanto, los alimentos, por ejemplo, que tienen más glucosa, se retienen más en el estómago. ¿Qué aplicación práctica? Si yo consumo un alimento poco endulzado, que tendría poca cantidad de glucosa o de sacarosa, ¿no? En este caso, se va a evacuar más rápidamente que si yo ingiero un alimento muy endulzado. Por ejemplo, si ustedes consumen una bebida carbonatada, que nosotros llamamos las gaseosas tienen gran cantidad de glucosa. Entonces, estas gaseosas se van a retener más tiempo en el estómago y aparte de la carga calórica, pues lógicamente van a tener menor vaciamiento gástrico. Otra, ¿qué sucede si yo en un alimento mi carga de carbohidratos es muy alta? Entonces voy a evacuar más lentamente también este contenido de alimento con gran cantidad de glucosa. Bien, entonces este es otro carácter muy importante. Otro factor para el vaciamiento gástrico es el diámetro de las partículas que están siendo molidas en el estómago. Acá vemos de que el agua rápidamente se evacúa. Noten que el 50% del agua, más o menos a los 10 minutos, ya ha sido evacuado. Y el otro 50% se va a evacuar dentro de un promedio de las 2 horas. Pero a los 10 minutos, el 50% se ha evacuado. Cuando el alimento tiene un diámetro entre 2 a 3 milímetros, noten cuál es su vaciamiento. También es lento. Contra otros alimentos que tienen de 5 a 7 milímetros. Entonces, cuanto menos diámetro tengan, más rápidamente se evacúan y cuanto más diámetro tengan, va a ser más lento el vaciamiento gástrico. ¿Qué importancia tiene este tamaño de las partículas? La masticación. Las personas que realizan una buena masticación y degluten lentamente van a tener una digestión más rápida. Pero aquellas personas que mastican así muy rápidamente, no trituran bien los alimentos, van a tener menor vaciamiento gástrico. Más lento va a ser el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. ¿Cuándo? Por ejemplo, en la población de los niños, cuando aún todavía no tienen los dientes, y más aún en los ancianos. Muchos ancianos, lamentablemente, usan prótesis y no pueden realizar una buena masticación. Y al no realizar una buena masticación, entonces en ellos el vaciamiento gástrico va a ser mucho más lento. Y este factor hay que tener en cuenta para dar consejos a los pacientes seniles.
Otro factor que va a regular el vaciamiento gástrico viene a ser la motilina. Ya sabemos que la motilina es una hormona que se va a secretar después de la ingesta de un alimento. Acá vamos a medir la motilina en el plasma sanguíneo durante el proceso de una ingesta de alimentos y en la parte inferior vamos a estar midiendo lo que viene a ser las fases del complejo motor migratorio. Ya sabemos de que esta representación donde existe un gran conglomerado de potenciales espiga, estos viene a ser la fase 3, fase 3, fase 3, fase 3. Entonces es fácil interpretar. Decimos de que después de la ingesta de un alimento, cuando la motilina alcanza un umbral sérico, inmediatamente dispara la fase 3 del complejo motor migratorio. Disminuyen sus niveles, tiene que recuperar ese nivel umbral para nuevamente generar otro complejo motor migratorio. Entonces vemos acá que cada pico de motilina se va correlacionando con la fase 3 del complejo motor migratorio. Por tanto, si a una persona nosotros le administramos inmediatamente motilina, vamos a observar que se genera la fase 3 y la fase 3 es la más eficiente para el tránsito intestinal. En este experimento no es que ha durado 1 hora, vean ustedes, en 1 hora se han producido todos estos niveles altos de motilina y se han generado varias fases 3 del complejo motor migratorio. Y estas fases que se han generado van a progresar a todo lo largo del intestino hasta llegar a la válvula ileocecal. ¿Qué otro factor? Los niveles de glicemia. En este experimento, la glucosa se ha mantenido de 250 miligramos. ¿Okay? Acá tenemos las horas que ha durado el experimento. Pero en este periodo de tiempo, noten, la glucosa está en 250. ¿Qué vamos a notar? Acá vamos a ver la motilina, que son estos puntos celestes, los niveles de motilina. Las barras amarillas es la fase 3 del complejo motor migratorio. Por tanto, podemos fácilmente deducir lo que nos indica este gráfico. Decimos que cuando se alcanza 250 miligramos de glucosa en el plasma, durante todo este periodo de tiempo, noten que son varias horas, no aparece fase 3. Entonces, en primer lugar, la hiperglicemia bloquea la fase 3. Y luego, ¿qué sucede? Los niveles de motilina, noten, esto es al inicio de 250 miligramos de glucosa. Desciende los niveles de motilina y luego se mantienen muy bajos a todo lo largo mientras se mantenga elevada la hiperglicemia. Se va recuperando poco a poco la glicemia normal y también se va elevando los niveles de motilina, alcanzan el nivel crítico y ya sabemos, una vez que han alcanzado el nivel crítico, van a disparar la fase 3 del complejo motor migratorio. ¿Esto qué importancia tiene? En el paciente diabético. Por tanto, si el diabético tiene niveles de glucosa alto, va a tener problemas con la fase 3 del complejo motor migratorio porque su motilina está muy baja. Estos van a tener retardo en el vaciamiento gástrico y se van a quejar, doctor, después de que he comido me siento mucho tiempo lleno, parece que mi estómago no puede evacuar. Y eso se debe a los niveles altos de la glucosa. Recupera los niveles normales de glucosa y noten de que la motilidad retorna a las condiciones fisiológicas. ¿Qué otro factor? El pH de los alimentos. Acá tenemos en minutos y el volumen de 3 alimentos. Un alimento alcalino, ligeramente ácido y un alimento totalmente ácido, 2. Eso lo cuente el gráfico. Podemos notar los alimentos alcalinos se evacúan rápidamente mientras los alimentos ácidos se evacúan muy lentamente. ¿Qué importancia práctica tiene este conocimiento del pH retardando el vaciamiento gástrico? A ustedes le van a preguntar, doctor, ¿qué sucede cuando uno consume un ceviche? Ya, es la pregunta casi de perogrullo cuando vienen los pacientes. Pregunta, doctor, ¿puedo comer un cevichito? Y ustedes le tienen que recomendar y poner y educar qué riesgos va a tener el consumo del ceviche. Ya van a encontrar un riesgo. A muchos los va a decepcionar. ¿Ok? Como es muy ácido, va a retardar el vaciamiento gástrico.
¿Qué más es el ceviche? Muy salado. Dos factores que retardan el vaciamiento gástrico. Y en tercer lugar, es muy ácido, ¿no? Ácido, es salado, ¿no? Con un pH muy bajo. Entonces, ya vemos de que el ceviche tiene sus riesgos cuando lo ingerimos porque va a retrasar el vaciamiento gástrico. Por eso, cuando alguien consume un ceviche, cree que es nutritivo. ¿Por qué? Porque se siente lleno mucho tiempo porque su vaciamiento gástrico es lento. Entonces, ese es un concepto equivocado. Entonces, ya saben ustedes bien, todos los alimentos ácidos van a retrasar el vaciamiento gástrico. Si ustedes quieren rápidamente alimentar a alguien, ya saben, le tienen que dar un alimento con un pH alcalino. La motilina, ya nos hemos referido. Esta es la secuencia de los aminoácidos en la motilina. Y esta es la estructura de la eritromicina. Todos sabemos que la eritromicina es un antibiótico. ¿Ok? Coloco estos dos para ver de que hay una causa-efecto. Si consumo eritromicina, voy a liberar motilina. Por consiguiente, la motilina que se libera producto del consumo de la eritromicina tiene un efecto favorable para el vaciamiento gástrico. Y acá lo podemos demostrar. Acá vamos a ver el índice de porcentajes que aparecen del complejo motor migratorio en el antro. Vemos de que a dosis muy bajas de eritromicina es poca la actividad como respuesta al consumo de eritromicina. Pero si está en el rango, noten ustedes, de 0,38 a 0,75, hay un acoplamiento en el antro con el complejo motor migratorio. Hay contracción del antro y también contracciones migratorias. Entonces, la eritromicina tiene este rango de dosis en el cual va a favorecer el vaciamiento gástrico gracias a que va a favorecer la liberación de la motilina. Más o menos son de 125 a 250 miligramos cada 8 horas. Entonces, la eritromicina podemos utilizarlo también como un antiemético, es decir, que va a favorecer el control del vómito. Entonces, no es solamente antibiótico, sino que tiene otro efecto, la eritromicina, que va a inducir la aparición del complejo motor migratorio, por consiguiente va a acelerar el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Y esto fue por la observación de que cuando muchas personas utilizaban la eritromicina, por ejemplo, les traía una diarrea motora. Y la diarrea motora hoy día lo explicamos y lo comprendemos porque se libera una gran cantidad de motilina. Y ojo, no solo con la eritromicina, sino también con todos los macrólidos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos medir el vaciamiento gástrico? Con diversos test. El test de absorción del paracetamol. El test de absorción del paracetamol lo podemos interpretar y acá representar. Acá está graficado. En un periodo de 240 minutos se ha administrado una dosis de paracetamol. Se le ha dado de consumir por una sonda nasogástrica 1 gramo. Y acá vamos midiendo la concentración del paracetamol en plasma sanguíneo. Entonces vemos de que en condiciones normales, vean ustedes, después de los 15 minutos de haber consumido un paracetamol de 1 gramo, se alcanzan los niveles máximos. Y lógicamente después va disminuyendo progresivamente hasta que en 240 minutos se ha evacuado del estómago. Pero ¿qué ocurre en un paciente que tiene el vaciamiento gástrico muy lento? Vemos de que la misma dosis que se le ha administrado no se está evacuando al duodeno, por consiguiente no elevan los niveles séricos y se mantienen, ustedes ven, muy bajo los niveles séricos porque el vaciamiento gástrico es lento. ¿Sí? Entonces, con un test muy sencillo con el paracetamol podemos saber si esta persona tiene vaciamiento gástrico normal o su vaciamiento gástrico es muy lento. Existen otros que nos van a permitir graficar, por ejemplo, la frecuencia de contracción del estómago. Así como existe el electrocardiograma, existe el electrogastrograma. Se colocan 3 electrodos, acá ven uno en la línea media, otro en la línea media paraclavicular acá, ¿sí? El segundo electrodo
a la derecha y el de la izquierda más o menos con un ángulo de 45 grados a la altura media de la clavícula. Con estos tres electrodos se va a registrar la actividad eléctrica del estómago. Y acá tenemos, ¿ven? La frecuencia que está registrando el electrocardiógrafo y acá vemos el tiempo que está durando el experimento y en esta parte de acá estamos viendo la frecuencia de contracción. Vemos de que todas las contracciones acá se han alineado en el rango de 3. Por consiguiente, este es un electrogastrograma normal. ¿Qué sucede si vemos acá el gráfico? Vemos de que la gran mayoría de las contracciones, ven ustedes acá, están debajo de 3. En esta situación se llama la bradicastria, porque están debajo de 3. ¿Ven? Acá toditos. ¿Qué sucede si el registro nos da cuando esto es mayor de 3? En este caso, estamos observando en 5, se alinean en 5. Entonces decimos de que estamos frente a una taquicastria. Esta nomenclatura se ha tomado igual que en el corazón. En el corazón la frecuencia cardíaca de 80 a 100, según algunos 110, pero cuando ya llegamos a 120 ya se considera una taquicardia. Cuando llegamos a una frecuencia más de 5 contracciones en el estómago, esa es una taquicastria. La bradicardia, menos de 60 o 50 en el corazón, en el estómago, cuando es menos de 3 contracciones por minuto. Entonces, hay tecnología que nos permite. ¿Qué podemos utilizar también? Los radioisótopos, ¿no? La escintigrafía. Cuando hacemos el uso de radioisótopos, le damos una cantidad y vemos cómo lo podemos registrar estos isótopos en el estómago, ¿eh? Gran cantidad. Va pasando el tiempo, vemos cómo se va evacuando y va pasando al duodeno. Acá ya el estómago casi ya no tiene, todo ya pasó al duodeno. ¿Cuánto tiempo es el convencional? En 240 minutos ya el estómago debe estar evacuado cuando utilizamos los radioisótopos. La curva de vaciamiento gástrico para los alimentos sólidos y para los alimentos líquidos tiene un comportamiento diferente. Noten que los alimentos líquidos, después de que hemos ingerido, en un periodo de tiempo rápido, se van evacuando también rápidamente, ¿eh? Y luego se va enlenteciendo el vaciamiento hasta que prácticamente en un periodo de tiempo de 120 minutos en este experimento ya se evacúa el estómago. Pero ¿qué ocurre con la fase sólida, con los alimentos sólidos? Los alimentos sólidos que hemos ingerido, noten que se mantienen en el estómago sin evacuarse. Esta fase en el cual hay un retraso del vaciamiento, se debe que en este momento el estómago está triturando a los alimentos. Recuerden las contracciones peristálticas del antro. Pero una vez que han triturado los alimentos, tienen alrededor de 2 o 3 milímetros, inmediatamente entonces los alimentos sólidos también comienzan a evacuarse ya rápidamente y en un periodo de 120 minutos ya está evacuado. ¿Qué otros elementos pueden acelerar el vaciamiento gástrico y pueden retardar? Los que van a acelerar van a tener un efecto excitatorio, ¿no? Acá tenemos la acetilcolina, la serotonina, los opioides, la sustancia T, y su mecanismo de acción es que van a incrementar los niveles de calcio a nivel de las células intersticiales de Caja. Las otras hormonas, colecistoquinina, la bombecina, con su mecanismo de acción, los péptidos opioides, los agentes que van a inhibir polipéptido intestinal vasoactivo, los beta-adrenérgicos, glucago, óxido nítrico, somatostatina, neuropéptido Y, etc. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el control nervioso. ¿Qué medicamentos pueden alterar el vaciamiento gástrico? Acá tenemos todos los que van a enlentecer el vaciamiento gástrico. Los analgésicos opioides, los calcioantagonistas, muchos pacientes hipertensos consumen este grupo de medicamentos y se van a quejar de retardo en el vaciamiento gástrico. Quienes consumen progesterona, ¿no? Los octríotidos. Ojo, los inhibidores de bomba de protones,
cuando se da un omeprazol, cualesquiera de las familias que nos hemos referido ayer, uno de los efectos de estos inhibidores de la bomba de protones es de que se va a retardar el vaciamiento gástrico. ¿Sí? El alcohol retarda el vaciamiento gástrico. Unido al tabaco, se va a retrasar mucho más. Es por ello de que muchas personas que consumen alcohol y tabaco e ingieren alimentos van a vomitar con facilidad. Los que estimulan el vaciamiento gástrico tenemos muchos, desde la famosa metoclopramida, el clevopride, cisaprida, ahí llegamos hasta el más actual, la prucaloprida. Este es un medicamento último que se ha aceptado y ya felizmente lo tenemos en nuestro país, la prucaloprida. Otra hormona importante, la grelina. Entonces, la grelina va a favorecer el vaciamiento gástrico porque disminuye la acomodación gástrica. Y esto hace de que el vaciamiento gástrico sea más rápido. Aparte de los otros efectos de la grelina que conocemos, pues va a disminuir la secreción de insulina y adicionalmente va a estimular un complejo motor parecido al complejo motor migratorio a nivel de los intestinos. Entonces, esto es fundamental para recordar las acciones de la grelina, que tiene un efecto estimulante en la motilidad, por eso el vaciamiento gástrico también es mucho más rápido. ¿Qué otras pruebas podemos utilizar para medir el vaciamiento gástrico? Esta prueba de aliento con el ácido 13 octanoico. ¿Cuál es el fundamento básico? Le damos un alimento que tenga justamente el ácido octanoico. Se le da de ingerir a esta persona, llega al estómago, se evacúa en el estómago, se absorbe rápidamente en el duodeno, este ácido octanoico pasa al hígado, en el hígado experimenta una beta oxidación, producto de esa beta oxidación del ácido octanoico, pasa a la circulación sanguínea, el CO2, y a través de los pulmones vamos a eliminar la misma cantidad que se está formando producto de la oxidación del ácido octanoico. Entonces, si hacemos la cuantificación, lo tenemos acá. El test del alimento, acá tenemos la composición del alimento. Vemos de que en condiciones normales, acá en la parte central amarilla, más o menos la absorción es rápida, ¿no? Antes de los 30 minutos se inicia, va aumentando hasta que se absorbe todo, alcanza un umbral y luego se va evacuando en 240 minutos. Entonces, este es el experimento con esta cantidad de estímulo. Pero, ¿qué sucede en las personas que tienen un retardo en el vaciamiento gástrico? Cuando existe un retardo en el vaciamiento gástrico, acá tenemos la curva, ¿ven? Esta curva. Hay un retardo acá en el vaciamiento gástrico, por consiguiente, también se retarda el proceso de la evacuación del CO2 que se produce producto del metabolismo. Cuando es acelerado, noten, rápidamente alcanza y se eliminó rápidamente por el test de aliento. Entonces, de esta manera también podemos determinar cuándo es normal, cuándo es acelerado y cuándo es retardado. Dentro de las alteraciones del vaciamiento gástrico, los diabéticos padecen esta enfermedad, esta situación que se llama la gastroparesia diabética, ¿no? La gastroparesia diabética, hay alteraciones nerviosas, pero también hay alteraciones musculares y hay alteraciones a nivel del centro de control del estómago. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a notar en la gastroparesia diabética? Entonces, en el marcapaso hay alteración en los nervios y en los músculos. En primer lugar, a nivel nervioso se va a ver de que hay una disminución, desaparecen las neuronas que van a liberar el óxido nítrico. Y hemos dicho que el óxido nítrico favorece la relajación receptiva. Por consiguiente, estos no se van a relajar con facilidad. Esta deficiencia del óxido nítrico lleva a un trastorno de la acomodación gástrica. Y como no se realiza la acomodación porque no hay relajación, estos pacientes experimentan saciedad temprana.
Entonces, el diabético que padece gastroparesia refiere, con poca comida me lleno rápidamente. Como hay alteración en el marcapaso, en este marcapaso se produce una alteración eléctrica. Esto lleva a una serie de disritmias gástricas. Estas disritmias gástricas por las contracciones musculares van a llevar a náuseas. Entonces, es otra queja de los pacientes que tienen gastroparesia diabética. Producto de esta mala actividad eléctrica, hay un retardo en el vaciamiento gástrico y esto puede llevar hasta el vómito. Hay alteraciones en el sensorio de los pacientes diabéticos. Recuerden la neuropatía diabética. Esta neuropatía sensorial hace de que estos pacientes durante el vaciamiento gástrico puedan experimentar dolor. Por tanto, recuerden bien, cuando el paciente diabético se queja de dolor en el abdomen después de la ingesta de alimentos, tienen que ustedes que pensar obligatoriamente que están frente a una gastroparesia diabética y esa es causa de dolor. No se les vaya a ocurrir dar relajantes de la musculatura, ¿no? Entonces, esos relajantes de la musculatura van a agravar el vaciamiento gástrico, van a ser más lento y van a agravar el dolor en el paciente diabético. Entonces, para aliviar el dolor en una gastroparesia diabética tendrán que dar un medicamento que estimule la motilidad. Y al estimular la motilidad, eso va a aliviar el dolor. Entonces, esto les digo para que ya vayan ustedes familiarizándose de que el problema de dolor no solamente en la parte digestiva es antiespasmódicos, sino de que tenemos que saber cuál es la causa. Y para ir terminando parte de la clase del día de hoy, pero como comprenderán, esto de la motilidad es la parte más larga, el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico va a estar coordinando con la recepción duodenal. El vaciamiento gástrico va a hacer de que contenido del estómago, con ácido, con grasa, con proteínas, con una osmolaridad determinada, van a generar una distensión. Por tanto, el duodeno va a tener estímulos químicos y los quimiosensores generarán las hormonas. ¿Y qué hormonas? Secretina, colecistoquinina y el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Y los mecanoceptores que detectan la distensión generarán un reflejo enterogástrico. Por tanto, el vaciamiento gástrico también va a ser regulado por una función duodenal. Y la función duodenal, a través de este reflejo enterogástrico, va a retardar el vaciamiento gástrico o a través de estos estímulos humorales, que son las hormonas, también va a retrasar el vaciamiento gástrico. Disminuye la grasa, el ácido, disminuyen la osmolaridad, se inhibe este reflejo inhibitorio y se facilita el vaciamiento gástrico. Entonces, de esta manera se va regulando la velocidad de la cantidad y del contenido del vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Bien, para terminar esta pequeña parte, hacemos un pequeño resumen del tránsito en el tracto digestivo. En el esófago el tránsito es más o menos de 10 segundos, en el estómago entre 1 a 3 horas. Ya en la siguiente clase vamos a estudiar el tránsito en el intestino delgado y en el colon. En el intestino delgado va a ser de 3 a 5 horas y en el colon entre 1 a 3 días. Bien, entonces con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Bien, creo que se me fue.
Buenas noches, señores alumnos. ¿Me copian? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se me agotó la batería de la laptop y se me fue felizmente al final. Bueno, entonces ahí hemos terminado la clase del día de hoy. Si hay alguna pregunta para poder resolver o contestarla, mejor dicho. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces en la siguiente clase complementaremos con la parte número 2 de motilidad y ahí también estarán válidas las preguntas. Bien, entonces me despido de ustedes hasta el día de mañana. Que tengan buen fin de semana, señores alumnos. Bien, hasta Muchas gracias, mañana. doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. No, por nada. Gracias, doctor. Sarita, nada.